Aquí tenemos un tubo eléctrico, un tubo de agua a la misma altura, un tabique, y sale ese tubo eléctrico a una caja de iluminación que está cortando toda la viga. Hay que tener cuidado con estos pases porque también dañan la estructura. Aquí tenemos el contrapiso, pero vuelvo a repetir nuevamente, vemos que este tabique ha sido lastimado y por lo tanto su capacidad portante ha disminuido. Ya les he mostrado el contrapiso. Y aquí tenemos un cielo raso, ¿no? Aquí estamos planchando. Hoy en día esta forma de hacer los cielos falsos ya no se utiliza mucho. Hay prefabricados que es mucho más limpio porque esto se ve al obrero bastante sucio y si vemos el piso y las paredes es muy complicado. Todavía en algunas viviendas o edificios se hace de esta manera, pero se recomienda que esto ya no debe hacerse con la plancha y el estuco. ¿Cómo debe hacerse? Así, ¿no? Los cielos falsos o pleno técnico. Esta es la forma en que debe construirse ahora los cielos falsos. Aquí tenemos horrores de las instalaciones. Este es un horror. Imagínense, han cortado toda la viga. Este horror puede hacer que se caiga esto, caiga las columnas, caiga el edificio. Estos horrores, aquí hay una tubería de agua también que está pasando por acá, no se deben hacer. Aquí hay otro horror. Una tubería normalmente debe estar a 90 grados. Sin embargo, aquí han cortado, han dejado el pase del fierro y han cortado toda la columna para pasar las instalaciones. Otro horror que no se debe hacer. Y aquí el campeón de el daño a las estructuras, ¿no? Imagínense, para pasar una tubería de alcantarillado, han cortado la columna. Esto ya es horror, ¿no? O sea, son horrores que no se pueden permitir. Y esto puede durar 1 o 2 días y después puede caer el edificio entero. Ha habido muchos casos en que se han desplomado edificios por estos horrores. Bien, esa introducción para que vean los horrores que no se tienen que hacer. El objetivo es garantizar la seguridad y dar a los habitantes un buen servicio. Bien, ahora vamos a entrar al capítulo. Estamos ya, falta agua caliente y después vemos lo que es alcantarillado sanitario y alcantarillado fluvial y hemos acabado la materia. Pero para poder acabar yo tengo que dar las clases, tengo que dar los ejemplos y tengo que revisar sus trabajos. Por lo tanto, ahora vamos a ver el capítulo 8, sistemas indirectos. ¿Cuándo se utilizan los sistemas indirectos? ¿Qué es un sistema indirecto? Cuando tengo la conexión de la calle, el cisterna, la impulsión, el tanque elevado o los hidroceles y la repartición. También les he dicho que yo doy las preguntas de examen, que van a ser después de Semana Santa, más o menos por el Día de los Chapacos. ¿Cuándo es el Día de los Chapacos? ¿Alguien me puede decir? 15 de abril aquí. 15 de abril. ¿Y de los camargueños? Nadie sabe de mi pueblo querido cuál es la fecha de la fiesta. 3 de abril. 3 de abril Camargo, 15 de abril Tarija. Puede ser para festejar el 15 de abril que demos el primer parcial por esas fechas. Bien.
¿Cuándo se utilizan los sistemas indirectos? Cuando la presión de la red pública no alcanza la altura del edificio. Sabemos que tenemos 20 metros columna de agua en la red y para poder atender un edificio, como en este caso de 10, 13 pisos, no va a alcanzar porque estamos hablando de más de 30 pisos. Entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando tenemos más de 3 pisos. La altura es mayor a 3 pisos. 3 pisos es para sistemas directos. Para sistemas indirectos, cuando es mayor a 3 pisos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando la empresa de agua no puede realizar la conexión domiciliaria del diámetro que se requiere. A veces tenemos algunas necesidades de diámetro de media, 2 pulgadas, y si la red es de 2 pulgadas no se puede contestar, no se puede conectar. Entonces, en esos casos también se utiliza tanque cisterna o sistema indirecto. ¿Qué tenemos para característica del sistema indirecto? Tenemos los tanques de almacenamiento, sea cisterna o sea elevado. Cualquiera de los dos tiene esta misma característica. Ustedes ya están en la página 190 del reglamento. El primer resumen tenía que ser, ¿hasta qué página? ¿Alguien me puede decir? Hasta la página 95, ingeniero. Hasta la página 95. Ahora tiene que ser hasta la página 224. Hasta la página 224 es el segundo resumen que tienen que hacer del reglamento. En ese reglamento van a encontrar esta figura, este plano, donde tenemos los componentes de un tanque elevado o cisterna. Lo primero que tenemos que ver es que tiene que tener ventilación. Cualquier agua que esté sin ventilación se va a bombar, va a cambiar las condiciones físico-químicas, bacteriológicas y no se puede guardar esa agua. Entonces, para guardar, lo primero que tenemos es el tubo de ventilación. Y el tubo de ventilación debe ser una U invertida para que no entren pajaritos, no entren suciedades al tanque. Y debe tener una malla acá porque el pajarito, por más de que le pongan esta U invertida, va a oler y va a querer entrar. Si está en el sótano, los ratones también les gusta el agua y también pueden entrar. Entonces tiene que ser invertida y con una malla de alambre que impida el ingreso. Debe tener una tapa metálica. Puede ser también tapa de hormigón. ¿Para qué? Esta cámara es de inspección, esta tapa es de inspección para poder ingresar, limpiar, arreglar flotador, etc. Por eso es de 60 por 60. Entonces, esta tapa metálica es fundamental también. Después tenemos el ingreso con la tubería de impulsión o la tubería de ingreso. Esa tubería de ingreso debe estar conectada a una válvula flotador que permita regular la altura del tanque. Una vez que llega, es como el tanque del inodoro. Una vez que el nivel de agua llega hasta el máximo nivel, el flotador cierra la válvula. Hoy en día, además de estos flotadores mecánicos, también tenemos los electromecánicos. ¿Qué son esos electromecánicos? Son unos flotadores que, conectados eléctricamente con la bomba que está aquí abajo, llegan a una posición horizontal el flotador y avisan a la bomba pare de bombear. Entonces hay flotadores mecánicos y electromecánicos. También debemos tener los tubos de rebalse. Cuando por alguna razón se daña el flotador o se daña también el flotador eléctrico, a una altura de no más de 25-20 centímetros tiene que estar el rebalse. Y ese rebalse se conecta al alcantarillado. Esta tubería de rebalse debe tener también un ruptor de aire para que no haya
ahogamientos en la tubería. Después tenemos el chupador, también conocido como estudiante de arquitectura. No, mentira, eso es bullying. El colador, que tiene una criba para poder evitar que entren los residuos que puedan existir en el agua, y sirve para la alimentación, la distribución a todo el edificio. La distribución. Y en la parte baja se hace una soldadura, un vaciado con una pendiente mínima de 2% en dirección de la tubería de limpieza. Una vez hay que limpiar todo el tanque, limpiar todo esto, y entonces tiene que salir por el fondo. Esta rejilla de piso está controlada por una llave de paso. Si cierra la llave de paso, entonces el agua no va a salir. Por eso se llama tubería de limpieza. Y está conectada a la tubería de rebalse. Cierro la llave, no va a haber salida. Cuando rebalse, sí va a salir sin ninguna llave de paso, nada, para poder controlar el rebalse y ver que alguno de los flotadores haya fallado. ¿Qué dimensiones debe tener? En el reglamento están unas fórmulas, pero en el reglamento antiguo hay dos valores que se utilizan, que es 1/3 de la dotación para el tanque elevado y 2/3 de la dotación para el tanque cisterna. Y con eso se calcula el volumen de los tanques. ¿Cómo son los tanques de almacenamiento? Hay muchas formas de tanques de almacenamiento. Hay cilíndricos, hay cúbicos, hay paralelepípedos, en fin. El arquitecto aquí toma gran preponderancia porque es quien define el tipo de tanque, qué forma va a tener. Hay los que se llaman platillos voladores, ¿no? Esta forma es como un platillo volador, y todo el cuerpo que lo sostiene también es un tanque de almacenamiento. Entonces aquí imagínense la gran cantidad de agua que se tiene en este tanque, que sirve para distribuir a ciudades, a pueblos, etc. En Santa Cruz hay varios de este tipo de platillo volador. Estos tanques son los más fáciles de construir. Los llaman los tanques del ingeniero. ¿Por qué? Porque el ingeniero es cubo, ¿no? Es cuadrado. En cambio, este es del arquitecto, ¿no? Hay otros, inclusive Nachumani, que es una forma de taza sirviendo un café. Hay maravillas, pero el costo de hacer estos tanques es muchísimo más elevado de estos sencillos que se llaman cubos. Y son los más utilizados estos tanques. Cualquier forma es buena, cualquier forma es buena. Lo importante es que cumpla con la impermeabilidad del tanque, que no chorree absolutamente nada, sea totalmente impermeable y tenga la altura necesaria para la presión en la red. Esta altura nos da la presión en la red. ¿Dónde deben estar ubicados? El tanque cisterna, todo esto que estamos hablando, era antiguamente. Hoy en día al arquitecto se le dice cuartos especiales. ¿Por qué? Porque el vandalismo, si está en garajes, si está en pasadizos, si está en jardines, debajo de la caja de la escalera, en patios de servicio, en todos estos lugares meten los arquitectos los tanques de almacenamiento. Sin embargo, hoy en día ya no está recomendado utilizar esos espacios por la vulnerabilidad y por la posibilidad de contaminación. Entonces, por seguridad, el arquitecto debe crear cuartos especiales. Tanques elevados tampoco ya se utiliza. Hay muy pocos edificios con tanques elevados. Sin embargo, ¿por qué no hay tanques elevados? Porque ahora se utilizan los hidroceles. Los hidroceles dan la presión necesaria.
Antiguamente se llevaba sobre la caja de la escalera, lo más alejado del frente del edificio por razones de estética, para que no se mire, decía el arquitecto, ¿no es cierto? Si es posible, deberá estar ubicado sobre el eje de la cisterna. ¿Para qué? Para que el bombeo sea directo y que no tenga muchas pérdidas hidráulicas en el trayecto. Si es posible, en la parte céntrica del servicio a atender, debe ubicarse a una altura adecuada sobre el nivel de la azotea que garantice una presión mínima de 2 metros columna de agua en el aparato más desfavorable. Esto es cuando diseñan con tanque elevador. Hoy en día es con hidroceles. Aspectos constructivos. Deberán ser construidos preferentemente de hormigón armado. Ahora los tanques plásticos están desplazando al hormigón armado. El hormigón armado puede tener asentamientos, rajaduras, filtraciones, pero preferentemente de hormigón armado, aunque hoy el 80% son de plástico. Se permite el uso de ladrillo con revestimiento de mortero para las paredes siempre que la altura del agua no exceda a 1 metro. Pequeños tanques se podría hacer de ladrillo. Se deberá verificar siempre una impermeabilidad total. El material con que está construido no debe transmitir sabor ni olor al agua almacenada. El fondo deberá tener una pendiente mínima de 2% en dirección al tubo de salida y las esquinas formar un chanfle, este es el chanfle, que evite que se depositen ahí alguna suciedad. Y ahí están los tanques plásticos, en todo tamaño, en toda forma, que ahora son muy utilizados. Los tanques de hormigón, cómo tienen su tapa de ingreso, cómo se hace la limpieza para este tanque de hormigón, y generalmente los tanques de cisternas de edificios, alguna vez, no generalmente, alguna vez todavía se utiliza de hormigón armado. En el hormigón tenemos la tubería de ventilación, ahí estamos con el flotador que está ingresando, el eléctrico, la tapa de ingreso, otra tapa de ingreso, la tapa sanitaria que se llama esto, el tubo de ventilación, en fin, todo lo que hemos visto en el esquema. Ahora vamos a ver las bombas. Si ustedes me han comprendido el teorema de Bernoulli para entender cómo se calcula mediante el método de Hunter un sistema de agua, un sistema directo, indirecto, cualquier sistema, ya está resuelto el concepto de el teorema de Bernoulli, las pérdidas de carga y todo aquello. En el sistema de bombeo es una parte de la ingeniería que se estudia entre 2 a 3 años para la maestría y el doctorado, solo en bombas. Imagínense la cantidad de conceptos físicos, hidráulicos, químicos que se tiene para el estudio de bombas. Pero para el nivel que estamos nosotros, como estudiantes de arquitectura, como futuros diseñadores, el concepto de las bombas es el que ahora me tienen que comprender. Fíjense aquí hay una taza de café. Como hemos dicho, el café siempre está presente en una clase, en una conversación, para enamorar, para hacer amistad, para todo, ¿no? ¿Qué pasa si yo giro, muevo, hago un movimiento de velocidad angular de la cucharilla? Si yo giro fuertemente, ¿qué va a suceder con el café? ¿Están ahí? Sí, ingeniero. A ver quién me va a contestar. Me dice Álvaro Quispe y me da la respuesta. O el nombre que quiera dar la respuesta y me da la respuesta. ¿Qué va a pasar cuando
haga girar la cucharilla con una velocidad angular bastante fuerte. ¿Qué va a suceder con el café? Se va a salir de la taza. ¿Quién ha hablado? Meneses Juan de la Cruz. Meneses Juan de la Cruz. Muy bien. Cuando yo haga girar con una velocidad angular mayor a la que permita la taza, esta revancha, esta pequeña altura, va a rebalsar al platillo el café. Me acuerdo cuando era niño, cuando mi mamá nos servía el café y teníamos que comer con un pancito y un queso, para ir al colegio nos decía, no van a mover la cucharilla rápido, porque va a chorrear, va a rebalsar. Pero no hacíamos caso a nuestra mamita. Movíamos fuerte, desbordaba el café. ¿Qué quiere decir desbordaba? Subía de nivel en las paredes. Por la velocidad angular, subía el agua, el café, el líquido, subía y desbordaba. Levantábamos la taza con este manguito de la taza para llevar a nuestra boca, y al levantar toda el agua, el café que chorreaba acá, chorreaba a nuestra vestimenta, a nuestra camisa, a nuestro uniforme, a lo que estábamos puestos. El agua. Y por lo tanto nosotros tenemos bombas que pueden subir, por ejemplo, las bombas de petróleo, 7.000 metros, 7 kilómetros desde los pozos ahí adentro, bombean 7 kilómetros. Eso en altura. El gasoducto al Brasil tiene más de 5.000 kilómetros en longitud. También se bombea. De la zona del bombeo, donde está en Cochabamba, a una altura aproximada de 2.000, 2.500 metros, sube hasta el altiplano, que es aproximadamente 4.000 metros. ¿Qué hace entonces la bomba? Un motor que genera una velocidad angular para, mediante el impulsor, elevar el agua por la tubería de impulsión. Este es el principio que ustedes quiero que me comprendan. La cucharilla, el eje del motor, el motor es mi mano, la cucharilla es la energía cinética que va a dar acá en el eje, y la altura del agua que va a subir es esta altura del agua. Si esto me han comprendido, nosotros podemos dejar la clase acá y eso sería todo. Pues muy bien, ahora en base a ese conocimiento vamos a ver cómo funciona la bomba. Primero tenemos que succionar. Cuando se acababa la gasolina en un vehículo, nosotros conseguíamos un tacho de gasolina y una manguera para vaciar en el tanque del vehículo. ¿Y qué hacíamos? Bombeábamos, chupábamos la manguera, de manera tal que al aspirar, al succionar, la gasolina subía y entraba al tanque de gasolina. Cuando queremos hacer cualquier trabajo de ese tipo, succionamos y mandamos por la manguera. Bueno, la bomba, igual esta tubería, tiene que succionar mediante este chupador. Ya no les voy a decir estudiante de arquitectura el chupador, ¿no es cierto? Eso es bullying, no puedo decir. Mediante esta criba, mediante este succionador, chupa el agua de un tanque de almacenamiento y entra a la bomba. A eso se llama tubería de succión, crea una succión. En el segundo punto, en estas paletas que están girando acá, por la energía cinética que tenga esta paleta, ¿qué hace esa paleta? Bota un poco de agua, bota un poco de agua y va girando. Por eso se calcula, esta velocidad angular se calcula en revoluciones por minuto. ¿Qué es una revolución? Una vuelta. Revoluciones por minuto, igual que cualquier motor de vehículo, cualquier motor,
Tenemos la transformación debido a la fuerza del motor que da las vueltas en esta energía cinética, en estas paletas que van levantando el agua. Y cada vez que va succionando, eleva y eleva un poco el agua y eleva un poco el agua. Imagínense que hay bombas que elevan 7.000, 10.000 metros de altura, 10 kilómetros. El sistema Cantareira en Sao Paulo, muy perto, muy cerca a Santos Guarujá, ese sistema Cantareira bombea 700 metros hasta la altura de la avenida Paulista en Sao Paulo para poder distribuir al Sao Paulo Central, no al Grande Sao Paulo, al Sao Paulo Central. Es el sistema Cantareira el sistema más grande del mundo en este momento del sistema de bombeo. Entonces, succionamos, entra la energía cinética y las paletas van levantando, levantando, levantando. Cuando hay una inundación, hoy día hemos estado con algunas lluvias, ¿cómo funcionan las paletas? Pues igual que en la casa, ¿no? Agarramos una pala, agarramos algo que nos permita, un trapeador que nos permita botar el agua. Y pareciera, con la mamá y con todos, pareciera que nunca vamos a terminar de sacar el agua. Pero vamos botando poco a poco, poco a poco. Las bombas con una gran velocidad van impulsando. Y para tener un mayor caudal, tienen un mayor diámetro. El diámetro de succión debe ser mayor que el diámetro de impulsión. El diámetro de succión tiene que ser mayor. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que ahora aprender. ¿Cómo se calcula esa potencia? La potencia, ¿qué quiere decir HP? Horsepower, ¿no? Caballos de fuerza. ¿De dónde viene ese término de caballos? De la época de la reina, ¿no? La reina tenía su carroza y su carroza de la reina tenía 6 caballos. Seguramente que nuestra carroza hubiese tenido un solo caballo porque el costo de mantener 6 caballos y todo es la misma y la eterna correspondencia respecto a la potencia y al costo. Todos los motores trabajan con potencia de motores en HP, caballos de fuerza. ¿Cómo se calcula? Gamma es el peso específico del agua, que equivale que a 1 kilo es 1 litro. Por lo tanto, peso específico es 1. El caudal de impulsión en litros por segundo es el caudal que requerimos elevar. El caudal que requerimos elevar para que funcionen nuestros hidroceles o llenar nuestro tanque elevado. Ese es el caudal. La altura total, esta HT, es la altura que tenemos que vencer. ¿Y qué es esa altura que tenemos que vencer? Primero, la altura geométrica. Primero tenemos la altura geométrica. Estas bombas que están aquí dibujadas tienen que subir por esta tubería de impulsión a estos o hidroceles, que están mostrados acá, o algún tanque elevado. Esta diferencia de altura se llama altura geométrica. En esa altura geométrica también hay pérdidas hidráulicas. En todo tubo hay fuerzas de fricción que se oponen al movimiento. A eso se llama pérdida de carga por fricción en tuberías y accesorios. Ya les digo ahora, podemos calcular mediante fórmulas, pero podemos llegar a que HF es un 10% de la altura geométrica. Pérdida de carga por fricción en tuberías y accesorios, 10% de la altura geométrica. Y vamos a estar del lado de la seguridad. Finalmente, PS, presión de agua a la entrada del tanque o presión de salida. Cuando tenemos el tanque, aquí está saliendo o ingresando al tanque, como se quiere entender, sale el agua o ingresa al tanque. Aquí debe haber una presión mínima de salida de 2 metros columna de agua.
Igual que la ducha que debe funcionar con 2 metros columna de agua, aquí también debe haber por lo menos 2 metros columna de agua. Entonces, aquí tenemos esta formulita, altura geométrica más el 10% de la altura geométrica, que son las pérdidas por fricción, más la presión de salida, que debe ser mínimo 2 metros. La suma de todo eso es la pérdida de carga total HT. Y esa pérdida de carga total es el valor que debemos multiplicar por el caudal de impulsión por el peso específico y dividir. Ahora sí vienen estos factores. 75 es un valor, un número, que permite adecuar, porque aquí tengo HPs, tengo kilogramos por litro, tengo litros por segundo, tengo metros. O sea, no puedo sumar. ¿Cuánto será 2 papas más 5 ajís más 4 habas? ¿Cuánto es? ¿Alguien me puede decir? ¿Se han ido? ¿Nadie me va a contestar? ¿Nadie está ahí? No se puede, ingeniero. Exacto. ¿Quién ha contestado? Álvaro. Álvaro. Siempre van a decir su nombre. Álvaro Quispe, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no se puede multiplicar o no se puede sumar papas con ají. ¿Cómo no se puede sumar? Entonces los físicos, los científicos han encontrado un número que permita utilizar estas dimensiones para obtener la potencia en HP. Ese es el número. Esta N es la eficiencia de la bomba, que está entre 0,50 y 0,60. La eficiencia de cualquier motor, de cualquier persona, nunca va a ser 100%. Si lo hacemos jugar a Marcelo Martins un partido completo, es probable que esté a la máxima eficiencia ahora en unos 30-35 minutos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede contestar? Por el esfuerzo, ingeniero. Así es. El esfuerzo que va a realizar el señor Martins es alto para su edad. Sin embargo, si yo tengo un Miguel Terceros de 20 años, ¿cuántos minutos va a jugar a su mayor eficiencia? ¿60, 70 minutos? Sí. 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 Sí, ¿por qué? Porque es más joven, tiene más posibilidad de correr la cancha. Pero nadie va a llegar al 100%. Es imposible que un jugador corra los 90 minutos sin parar. Lo mismo sucede con las máquinas, ya sea un auto, un camión, una bomba. Todas las máquinas tienen una eficiencia. Las curvas de las bombas, las curvas de rendimiento de las bombas, tienen ese factor de eficiencia, que tiene que ver con la altura. No les avisen a los de Palmeiras, porque ni a los de River Plate, porque ellos van a venir y decir la altura, ¿no es cierto? Que no podemos hacer, pero es verdad. La altura afecta al ser humano. Y ese factor de afectación también afecta a los motores. Antiguamente y actualmente hay corona. La corona es una parte de la transmisión de un motor en un vehículo. Habían coronas de montaña, coronas intermedias, coronas de costa. Entonces, los motores también funcionan con la cantidad de oxígeno que puedan captar. A esto se llama eficiencia de la bomba.
He dado muchas explicaciones y hay muchísimas teorías respecto de la eficiencia en función del tipo de motor, del tipo de bomba, en fin, de todo. Se toma como 0,55 este valor, 75 por 0,55 y estamos del lado de la seguridad. Se llama eficiencia de la bomba. Con estas dos fórmulas yo puedo calcular la potencia de la bomba. Y después tengo los hidroceles. Los hidroceles han evitado seguir construyendo los tanques elevados. Los hidroneumáticos. ¿Por qué hidroneumáticos? Es como un sachet de leche pil, ¿no? Yo tengo en mis manos un sachet que aprieto y voy a darle una presión del aire al interior del sachet para tomar. Y además mi boca va a succionar para sacar la leche de ese sachet. Lo mismo funciona acá. Hay una cámara, acá adentro hay una cámara que hace mediante aire que se presione el agua que está en su interior. Y por aquí sale el caudal. Entonces, estos son hidroneumáticos. Hidro porque es agua y neumáticos porque con el aire se hace la presión aquí adentro. Son equipos que llevan agua a presión a todas las llaves de tu casa o empresa, para que disfrutes el confort del agua. La bomba es responsable de suministrar agua dentro del hidrocel. Elevo con las bombas el agua, meto al hidrocel y ahí la cámara hace que mediante una cantidad de aire, por eso es neumático, dé la presión suficiente para que tengamos un buen servicio en esta tubería de distribución. ¿Cuáles son las ventajas? No necesita elevación del nivel del piso terminado. Acá en la terraza puedo colocar en cualquier lugar. Mayor facilidad de manejar, son de valores de 200 litros, 100 litros. Se mide en galones, pero son esas dimensiones, muy pequeñas dimensiones. En cambio, un tanque elevado podría ser de 1000 litros, 2000 litros, 10.000 litros como era antes. No afecta la morfología del edificio. Ya no tengo el problema de un volumen de agua ahí arriba. Presión segura y estable. Entra con un determinado caudal y sale entre 12 y 24. Él puede seguir presionando. Cuando van a inflar una llanta al llantero, hay un compresor. Ese compresor es el que da la presión del aire. Cuando alcanza la presión suficiente, ese compresor deja de funcionar. Lo mismo es el hidrocel. Cuando alcanzo la presión, por ejemplo, vamos a calcular nosotros entre 12 metros columna y 24. Mientras esté entre 12, va a subir, va a subir, va a subir, va a seguir cargando neumáticamente hasta llegar a 24 metros columna de agua y ahí va a parar. El hidrocel tiene su control neumático de presión. Va a parar y va a distribuir sin necesidad de estar encendido. Si ustedes ven un compresor en un llantero, van a ver que en determinado tiempo se para. Y no es que ya no haya presión en la manguera para las llantas, sino que ha alcanzado un nivel de presión que es suficiente. Y una vez que llega nuevamente a 12, nuevamente automáticamente se enciende con un controlador de presión y vuelve a insuflar aire. Desventajas: mayor consumo de energía. Esto es relativo. El de gravedad, cuando tenemos un tanque de gravedad, efectivamente no tenemos ningún elemento eléctrico que pueda gastar energía. Pero la cantidad de energía que gasta un compresor o un hidrocel es muy baja. De todas maneras, es un mayor consumo de energía porque en el otro tanque no hay ningún consumo de energía. ¿Cómo se calcula? La fórmula para calcular, ahí está la presión de aire, está entrando el agua y sale ya con una determinada, entra, presiona el hidrocel y sale con una determinada presión. ¿Cómo se calcula? N es el caudal necesario en galones. Con eso sabemos cuántos hidroceles vamos a utilizar. 1, 2, 3, está en función del caudal.
Q es el caudal instantáneo de la bomba, en galones también. El tiempo de arranque T sub I es de 1 a 2 minutos. Jóvenes, para poder correr los 5.000 metros que corríamos en la maratón o para correr los 100 metros en velocidad en atletismo, ¿qué hacíamos antes de correr? Calentábamos, ingeniero Álvaro. Nombre y respuesta, acostúmbrense. ¿Quién ha respondido? Álvaro. Álvaro, perfecto Álvaro, calentamos. Para toda actividad hay que calentar, para toda actividad, bueno. Calentábamos tanto para atletismo como para fútbol. Para fútbol tardan 30 minutos o 15 minutos en calentar, ¿no es cierto? Las máquinas también calientan, por eso hay un tiempo de arranque. Más rápido, 1 a 2 minutos. Los motores a radiador con refrigeración de agua también se debe calentar para arrancar o para poner en movimiento. Enciendo mi carro y debo esperar 2, 3, 4, 5 minutos antes de partir. Partir he hablado, a eso se llama factor de arranque. Factor de arranque. Y el factor de arranque es 0,3 a 0,40, es similar a la eficiencia. Entonces, tiempo de calentamiento, tiempo de arranque, más el factor de arranque, me permiten determinar el número de hidroceles que yo voy a utilizar. Y aquí tengo un ejemplo. Diseñar y calcular un edificio de 10 pisos de un departamento de 3 dormitorios por piso con una altura de entrepiso de 3 metros. Antes de empezar el ejemplo, ¿alguna pregunta hasta aquí? Aunque ustedes no crean y por ética no debería decir, he diseñado y estoy supervisando un edificio donde el dueño ha dicho, no, usted, por favor, ingeniero, no va a haber agua. Dice que no va a haber agua en septiembre y las próximas épocas no va a haber agua porque se va a derretir el limán y no va a haber agua. Así que yo quiero que mi edificio tenga tanque elevado para cuando no haya agua. Pero señor, mire que va a tener el tanque cisterna ahí abajo, no necesita con las bombas, no hay necesidad. Ingeniero, yo soy el propietario y quiero con tanque elevado. ¿Qué tiene que hacer el ingeniero? Decir amén y poner el tanque elevado. Hay una que se llama lo que ahora está sucediendo con la compra de dólares. Va a haber agua, tenemos que almacenar. ¿Y cómo vamos a almacenar en tus ollas? No es muy poquito, quiero tanque elevado. ¿Me comprenden? Sin embargo, la ingeniería ha demostrado que colocando en el tanque cisterna el suficiente volumen de agua ya no es necesario el tanque elevado. Pero bueno, hay gente que sigue creyendo que a más agua, pongo aquí, y si puedo pongo un intermedio, vamos a estar con mayor posibilidad de agua y no va a faltar agua. Técnicamente les digo a ustedes, no es necesario los tanques elevados. Es suficiente con los hidroceles. Esa es la respuesta a quien me ha preguntado. ¿Está bien respondido? Sí. Muy bien. Continuamos. Para hacer el ejemplo de este edificio, ustedes van a calcular edificios de 15 pisos, de 20 pisos, y no van a salir de esta clase y van a decir es muy fácil, no van a decir porque cobramos, ¿no? Entonces van a darse cuenta lo elemental, lo fácil que es calcular un edificio. Pero les ruego que no avisen porque después no nos van a querer pagar. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de un sistema indirecto? Primero tenemos la conexión de la matriz
el medidor al tanque elevado. A eso se llama tubería de aducción, que es parte de la conexión. Una vez que hemos llegado al tanque, tenemos que calcular el volumen del tanque cisterna y el volumen del tanque elevado. ¿Cómo se calcula eso? Con la dotación. Yo tengo la dotación del edificio, que voy a saber cuántas personas son, cuánto consumen diariamente, y entonces voy a asignar 2/3 de la dotación al tanque cisterna, 1/3 al tanque elevado. Una vez que tengo la aducción, el volumen del tanque cisterna, yo debo calcular la tubería de succión. Acuérdense de que aquí hay, casi digo el estudiante de arquitectura, no voy a decir, perdón, ya. El chupador, tampoco digas el chupador. La criba, ya, ahora sí, ya no se enojen, la criba, no se rían tampoco. La criba, que es la succión hacia las bombas. Calculo las bombas y ahí voy a calcular la tubería de impulsión que me va a llenar el tanque elevado. El volumen del tanque elevado y el tanque cisterna ya he calculado. Ahora tengo que calcular la tubería de distribución, y de la tubería de distribución tengo que calcular a cada departamento su red. 1, 2, 3, 4, 5 puntos que hay que calcular y nada más. Qué fácil. Veremos. Ejemplo con tanque cisterna y tanque elevado. Cálculo de la dotación. Tomar en consideración 2 habitantes por dormitorio. Entonces, si yo tengo un departamento en cada piso de 3 dormitorios y tengo 2 habitantes por dormitorio, tengo 6 habitantes por departamento. Como tengo el edificio 10 pisos, tengo 10 departamentos. Departamento con departamento se va. ¿Cuánto es la dotación? En la tabla 1, 2, donde tenemos las dotaciones per cápita para vivienda urbana, tenemos valores referenciales que para la zona metropolitana del altiplano y valles está entre 80 y 120. Tamar, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, estoy aquí. Tamar, ¿cuándo tenemos que revisar la práctica del consumo de agua? Es para el 9 de abril. ¿9 de abril? Sí, porque era un mes después de lo que se les había dado. Perfecto. Estamos a poco tiempo de saber cuánto es la dotación de sus viviendas. Mientras tanto, tenemos la tabla de dotaciones donde nos dice que para área metropolitana 80 a 120 litros por habitante por día. Entonces multiplico mis departamentos por la dotación, habitante con habitante se ve, y me va a quedar en litros por día. 6 por 10, 60 por 100, 6,000 litros por día es lo que va a gastar mi edificio. Muy bien. Si ya tengo la dotación, yo tengo que calcular el volumen del tanque cisterna y el volumen del tanque elevado. Para eso, para el tanque cisterna, el volumen del tanque cisterna es 2/3 de la dotación. Tanque cisterna, 2/3 de la dotación, 2 por 6, 12,000 entre 3, 4,000 litros. Como yo voy a hacer un tanque plástico, como voy a colocar un tanque plástico, estos tanques plásticos vienen de dimensiones conocidas. Entonces, voy a asumir que mi tanque cisterna, el más próximo es 5,000 litros. ¿Podría poner 3,500? Pero si estamos hablando de que no va a haber agua, etcétera, mejor 5,000 litros. Tanque elevado, 1/3 de la dotación. 6,000 entre 3, 2,000 litros. Adopto un tanque elevado de 2,300. ¿Por qué 2,300? Porque los fabricantes han fabricado tanques de este volumen que es más próximo. Listo, ya tengo, aquí está, tanque campeón, capacidades disponibles,
El más próximo a 2000 es este de 2300 litros que adopto para el tanque elevado. El más próximo a 4000 es este de 5000, el de 3500 no, porque es menos agua. Y adopto estos tanques que tienen estas dimensiones. Muy bien. Ahora vamos a determinar la tubería de aducción, el ingreso a el edificio se llama tubería de aducción desde la conexión domiciliaria. ¿Qué diámetro voy a poner a esa tubería? ¿Cómo se calcula? El caudal es el volumen del tanque cisterna en el tiempo de llenado. Debo decirles, y esto también, como les aviso yo las preguntas con tiempo, una de las preguntas será, ¿cuánto es el volumen del tanque cisterna y del tanque elevado? El volumen del tanque cisterna es 2/3 de la dotación, el volumen del tanque elevado es 1/3 de la dotación. ¿Y en cuánto tiempo se deben llenar estos tanques? La misma pregunta. El tanque cisterna se debe llenar en 4 horas. Y el tanque elevado se debe llenar en 2 horas. Les estoy avisando las preguntas. Nadie puede, de los que vienen a pasar clases conmigo, nadie puede decir que no se va a sacar 100. Solo los que me abandonan no van a poderse sacar 100. Tanto en exámenes como en prácticas, porque estamos haciendo prácticas para todo. Entonces, el volumen del tanque cisterna es 5000 litros. El tiempo de llenado, 4 horas. Volumen sobre tiempo es el caudal. Una hora tiene 3600 segundos. Hora con hora se va. Y el resultado es 0,35 litros por segundo. Con ese caudal en la página 124 del reglamento, me dice las velocidades máximas en tubería de agua potable. 2.1 es la velocidad máxima que se les ha recomendado, pero aquí hay hasta valores de 2.5 cuando los diámetros son mayores. Para 2 metros por segundo, una tubería de 3/4 lleva un caudal de 0,6 litros por segundo, mayor a este 0,35. ¿Qué quiere decir? Que si pongo 3/4, voy a llenar en menos de 4 horas. Y ya tengo calculado el diámetro de la tubería. Porque, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando los diámetros de estas tuberías, los volúmenes de los tanques y la potencia de las bombas. Y se acaba así de fácil y de sencillo es esto. Ahora hay que creer que es fácil, ¿no? Es fácil ganarle a River Plate, es fácil ganarle a Palmeiras, pero si desde ahora decimos, no, River Plate, ya, la ley de la atracción no funciona. Si nosotros decimos, no, qué difícil, el universo dice, sí, muy difícil, y River nos gana. Si decimos, no, Palmeiras, ¿no? La ley de la atracción dice, sí, es muy difícil, y nos gana. Me tienen que presentar, y hoy día, una vez que termine esta clase, yo voy a revisar sus temas. Y uno de sus temas es el resumen de la ley de la atracción. Bien, tenemos que calcular las tuberías, los volúmenes de los tanques, las bombas y la distribución. Que todo eso ya sabemos. Calculamos la tubería de aducción, phi de 3/4. Algo más. Los exámenes que yo tomo son con cuaderno abierto. Doy una parte teórica donde les pregunta qué tipos de sistemas conoce usted, directo, indirecto, mixto. El directo tiene ventajas de que no hay posibilidad de contaminación. Otra pregunta. ¿Puede explicar usted el ciclo hidrológico del agua? Sí, el ciclo hidrológico del agua está basado en el principio de conservación de la energía. El calor del sol hace que las aguas del mar o de los lagos se evaporen, se eleva convirtiéndose en gas, se convierten en nubes. Por el frío de algunas partes del terreno puede granizar, ¿cierto? Estoy avisando las preguntas. Esas preguntas son sin cuaderno. Pero cuando ya vamos a hacer los ejercicios, calcule un edificio de 10 pisos, como este que están sacando foto,
ustedes y algunos me están grabando, pero les estoy diciendo que está prohibido mis clases reproducirse en YouTube o en cualquier cosa. Pueden sacar fotos, etcétera, pero está prohibido reproducir lo que hablamos, porque ahí van a aparecer la eficiencia y otros temas que hablamos para objetivizar la clase. Entonces, con esas características, cuaderno abierto, todo el reglamento, todo esto, ya pues nadie puede, además van a hacer su proyecto es un mejor ejemplo, ¿no? Cálculo de la tubería de impulsión. ¿Cuál es la tubería de impulsión? La tubería de impulsión es del tanque cisterna al tanque elevado. Las bombas elevan el agua al tanque elevado. A eso se llama tubería de impulsión. ¿Cómo se calcula? El caudal es volumen del tanque elevado respecto del tiempo de llenado. ¿Cuánto es el tiempo de llenado? Que era pregunta de examen. 2 horas. 2.300 litros. Entre 2 horas, 1 hora, 3.600, 0,32 litros por segundo. Cuando es tanque elevado, generalmente es el mismo caudal. ¿Por qué? Porque llega al tanque, tiene que subir al tanque elevado en menor tiempo. Phi 34, Phi 3/4. ¿De qué tabla? De la misma tabla. Ya está calculada la tubería de impulsión. ¿Qué nos falta calcular? La bomba. ¿Cómo calculamos la bomba? Gamma por Q sub I sobre HT sobre 75E. Gamma es el peso específico del agua, 1. Caudal de impulsión. Vamos, aquí tenemos la determinación de la tubería de impulsión. Me dice 0,32 litros por segundo. Tengo el caudal de impulsión. ¿Cuánto será la altura total? Son 10 pisos a 3 metros, nos ha dicho el enunciado. Altura de entrepiso, 3 metros, exactamente. Entonces, para el cálculo de la bomba, 3 por 10 pisos, 30 metros. ¿Cuánto hemos dicho las pérdidas hidráulicas? El 10% de la altura geométrica. ¿Y cuánto es la presión de salida? 2. Siempre la presión mínima es 2. 30 por 0, 10, 3. Más 2, 5. Más 30, 35 metros la altura total, la altura de carga total. 75 es el valor de adecuación de unidades de la fórmula y 0,55 es la eficiencia de la bomba. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 0,27 caballos, 0,27 HP. Para ir a la tienda, yo adopto potencia 1 HP, que son valores referenciales. Porque en la tienda yo puedo decir, deme 2 caucas, 2 sarnas, 4 barraquetas y 2 cuernos. Entonces le estoy dando las características, pero no le estoy diciendo la masa de la cauca tiene que ser suavita. No, las caucas son duras, pero yo quiero suavita. No, yo tengo, se dan cuenta, ¿no? Entonces son valores referenciales. Cuando voy a comprar pan digo cantidades, tampoco le digo el tamaño, ¿no? Yo quiero un tamaño de la marraqueta de 20 centímetros. No, señor, solamente se dan cuenta lo que estoy diciendo. Entonces, estos valores son referenciales. ¿Cuáles son los obligatorios de hacer cumplir? El diámetro de impulsión, el diámetro de succión. Hemos indicado que el diámetro de succión debe ser un diámetro comercial mayor que el de impulsión, pero generalmente las bombas que venden en el mercado venden del mismo diámetro. Entonces, cuando les digan, tengo de 3/4 de succión y salida de impulsión 3/4, no se hagan problemas. Funciona, no hay ningún problema. La potencia también es referencial, porque hay motores tan bien fabricados que con menor potencia inclusive mandan el caudal. ¿Qué me interesa a mí? Me interesan los diámetros de impulsión y succión, la altura del edificio y el caudal. Esos son los valores inamovibles.
porque si compro con un caudal menor, no va a llegar el agua arriba. Y si compro para una altura menor, no va a llegar el agua al tanque elevado. Muy bien. Tengo la potencia, asumo una referencial de 1 más grande que esto, los diámetros de impulsión y de succión, la altura, 35, y estoy doblando la altura, pero puedo ir y me pueden decir, yo tengo una bomba de 50 que le cuesta menos, etcétera, etcétera, y ahí van a elegir. Para elegir, como ustedes no han hecho la maestría de bombas, pueden decir cuál me recomienda. Y que el vendedor sea quien instale y haga la prueba en el edificio. Con eso estamos del lado de la seguridad. El vendedor está obligado a instalar y hacer la prueba en el edificio. ¿Cuál es la prueba? Que llegue al agua arriba. La tubería de succión será un diámetro mayor a la tubería de impulsión. No siempre, es una recomendación. Y ya hemos terminado de calcular todo, jóvenes, así de fácil. Ya hemos calculado tubería de aducción, tubería de succión, tanque cisterna, bombas, tubería de impulsión, tanque elevado, tubería de distribución, todo hemos calculado. No, la tubería de distribución nos falta. Entonces, ¿cómo se calcula la red isométrica? Esto ya es igual que lo que ahora están haciendo. Tengo un tanque elevado, baja la tubería de distribución, alimenta a los demás departamentos y de ahí ingreso a cada departamento. ¿Cómo tengo que hacer? La ruta crítica. Tanque elevado A, B, B, C, D. Esta es la ruta crítica. ¿Por qué? Porque el artefacto más desfavorable sigue siendo el más elevado y el más alejado de la red. Sigue siendo este, ¿no es cierto? Aquí arriba, en este departamento, es más elevado y más alejado de la fuente. Este departamento, en términos hidráulicos, es el más desfavorable, pero en términos arquitectónicos es el mejor, porque tengo más vista, no me van a tapar mientras construyen otros. Ahora, si hablamos en términos de ascensor, falla el ascensor, tener que subir 10 pisos a pie, tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida. ¿Cuál es la ventaja de jugar fútbol en forma local? 10 puntos al que me conteste. Que tenemos nosotros, los espectadores, estamos vibrando y estamos alentando a nuestro equipo y el jugador se siente defendido, fortalecido, con todas las ansias de ganar. Entonces la altura sí es un principal factor a nuestro favor, pero el aliento, por eso se llama el jugador número 2. Y la ley de la atracción es esa. Jóvenes, piensen que esto es fácil, piensen que mañana ya van a estar construyendo un edificio, piensen que van a calcular, generen esa motivación, esa energía y ustedes van a lograr todo en la vida. Por eso me gusta tanto eso de la ley de la atracción y por eso me gusta motivarles, no solo diciendo que es fácil, sino convenciéndonos que es fácil. Y bueno, ganará el Stronger y ganará el Bolívar el martes y el miércoles. Y el jueves, ¿a qué hora tenemos clases el martes? A, B, C, D, E, F, G. Esto ya hemos calculado, ya sabemos del cálculo de sistemas directos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Determinación de unidades hidráulicas de gasto. Fíjense, la totalidad del edificio va a ser 14 es por departamento, pero multiplicamos por 10 pisos, o sea que la totalidad de unidades hidráulicas que bajan por esta tubería de distribución es 140. Ahí vamos a ver qué diámetro vamos a colocar. Lo demás ya es fácil, entro al medidor, total de unidades hidráulicas de gasto, estas 14, descuento el inodoro y el lavamano que vale 3 y 1, me queda 11,
Y así sucesivamente voy dejando a cada uno hasta llegar a la ducha. Después calculo los diámetros. Los diámetros en función de las unidades hidráulicas de gasto. Fíjense acá. Para 1,5, velocidad 2.5, el caudal máximo es 4. Para 140, el caudal es 1,82. ¿De dónde sale eso? 10 puntos al que me contesta. Del reglamento, ingeniero. Del reglamento. Ahí está, en la página 133, creo, si no me acuerdo, para 140, 1,82. ¿Dónde está esa tabla? A ver, veremos si aquí tengo esa tabla. No tengo esa tabla. ¡Qué barbaridad! Pero ustedes saben que está en el reglamento. Y vamos a buscar el reglamento. 132, 133. ¡Wow! Todavía me acuerdo. ¡Qué bueno! 140 unidades hidráulicas de gasto. Aquí hay 100 y aquí hay 140. Caudal para 140, 1,82. Ajá. Entonces nos vamos a lo que estábamos viendo. Es más fácil dar clases virtuales, pero a muchos de ustedes les gusta presenciales. Así que el martes vamos a pasar clases presenciales y después nos vamos a ir al... Bueno, los que tengan entrada se van a ir. 140, caudal 1.82, 14,038. Y con esos valores yo voy a determinar los diámetros. Fíjense, aquí 14 debería ser 3/4. ¿Por qué no he puesto? Porque no es directo, no es como hacer pan. Tantos gramos de harina, tantos de levadura. No, no es así. Ocurre que si yo no subía el diámetro, las pérdidas y la velocidad salían del rango. Y no podía llegar. Miren, estoy llegando con las justas a 2.04. Si no calculo de esa manera, el tanque, por eso es el problema del tanque, elevado, hubiera tenido que poner no a 7 metros, a 15 metros, ya eso ya es muy alto. Entonces, por esa razón es que tengo que calcular la menor pérdida, aún con el mayor diámetro, para tener 2.04 de presión en el artefacto más desfavorable. ¿Cuánto es la presión disponible? 7 metros columna de agua. ¿De dónde sale eso? Altura de entrepiso, 3. Altura del tanque, 4. Ya no tengo 20. Ya tengo solamente 7 y ya estoy a 4 metros de altura. Ya es un problema tener a esa altura y si no pongo los diámetros adecuados, me voy a elevar más para que tenga la presión de 2 metros columna de agua ¿dónde están mis tablas de cálculo? Aquí están. Si no pongo 1 pulgada, etcétera, fíjense aquí 6 debería ser media, 8,5 debería ser media, pero tengo que jugar con estos valores del diámetro para que las pérdidas sean menores y yo llegue a 2.04. Es lo bonito del juego de ir jugando con las presiones disponibles y con las pérdidas hasta llegar a la presión de mayor a 2.04. Ya tengo la red, tengo la altura, ya tengo calculado todo. Ahora, ¿qué ha pasado? Ejemplo de tanque cisterna con hidrocel. Lo mismo tenemos, ¿no? Todo lo mismo. 6 habitantes, 10 litros, calculamos la dotación, determinamos el tanque cisterna. ¿Por qué determinamos el tanque cisterna? Porque ya no hay tanque elevado. Entonces, como le decía al propietario del edificio que estamos haciendo,
Aquí está la totalidad de la dotación. Acuérdense que la dotación era 6.000 litros. Cuando tenemos tanque elevado y tanque cisterna, tenemos 5.000 el tanque cisterna y 2.300 el tanque elevado, sumados 7.300. Aquí, por razones de mercado, el más próximo es un tanque de 7.500 litros, más que lo que tenía con tanque elevado y tanque bajo. Cuando se calcula con hidroceles, el volumen total de la dotación diaria debo colocar en el tanque cisterna. Y después calculo cómo voy a llenar para la tubería de aducción. 7.500 entre 4, 0,52 litros por segundo. ¿Dónde está el error aquí? En este numerito, ¿no? 0,6 es 3/4. 0,6 litros por segundo es 3/4. 0,2 es media. Estos numeritos se han bajado. 0,2 es media, no me sirve. 0,6 es mayor que 0,52, por eso es 3/4. Muy bien. Cuando determinamos la tubería de impulsión para subir el agua al hidrocel, yo tengo que el volumen para el hidrocel, yo tengo que calcular, ¿dónde está eso? Determinación de las unidades hidráulicas de gasto. El total son 140 y para 140 en la página 133 tengo un caudal instantáneo de 1.82 que ya hemos visto del reglamento. Para 1.82 el más próximo es este de 4 que vale 1,5 pulgadas. Entonces la tubería de impulsión será de 1,5 pulgadas. Y después tenemos que calcular la potencia de la bomba. ¿Por qué va a variar la potencia de la bomba? Porque para llegar al hidrocel hemos dicho que va a actuar entre 12 metros y 24 metros columna de agua de presión. Entonces, la altura del total, la altura geométrica ahora es mayor, ya no es 35, es 45, ha variado. El caudal también ha variado, ya no es 0,32, es 1,82. Haciendo las operaciones ya no me sale 0,27, me sale 1,98 HPs. La potencia de la bomba entonces será 2 HPs, la impulsión 1,5 y la succión 2. Comparativamente, algunos arquitectos, algunos ingenieros dicen, es más caro el sistema con hidroceles. Sí, es más caro. Estamos viendo que la bomba es más grande. Pero una bomba de 2 HP respecto de una bomba de 1 HP no varía sustantivamente el consumo de energía eléctrica. La altura se mantiene en 70 metros y el caudal de impulsión está en 2 litros por segundo. Cuando hacemos la evaluación técnica económica, ahí tendrá que valer la siguiente definición. Yo, arquitecto, ¿prefiero los hidroceles o prefiero un tanque elevado? El tanque elevado me va a dar una altura y una volumetría más complicada. Si hay un sismo o un terremoto, esa carga de 4 toneladas, 10 toneladas que hay arriba, podría perjudicarme más. ¿Qué dice el arquitecto? No me importa el costo, me importa la forma y me importa el funcionamiento. Yo dejo a ustedes, aquí está el ejemplo tanque, cisterna, hidrocel. Estamos viendo que los valores son más altos de la potencia de la bomba y que la tubería de impulsión también es más gruesa. ¿Qué adopto? Yo como ingeniero presento a ustedes
Hay las dos alternativas, con tanque elevado y con tanque y con hidrocel. Ustedes definen. Será el arquitecto que diga, ya, está bien, ingeniero, vamos a hacer con hidroceles. O como en el caso de este edificio, no, yo quiero que sea con tanque elevado. Me dejo entender, ¿no? Un minuto. Por lo tanto, 1.82 litros por segundo equivale a 28.81 galones por minuto. El tiempo de arranque, 1 a 2 minutos, asumo 1 minuto. El factor de arranque, asumo 0.40. Por lo tanto, me sale 72 galones. Para 72 galones, yo adopto 4 hidroceles de 20 galones. ¿Por qué? 20 por 4 es 80 que me da a esto. Y compro, esta tabla es de los datos técnicos de los galones, de los hidroceles, compro 4 hidroceles con esta característica. Ustedes pueden definir, no, yo quiero poner un solo o 2 hidroceles de 200 litros. Ahí cada uno de ustedes va a decidir en función. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es poner al menos 2. Si falla uno, funciona el otro. Al menos 2. Aquí yo estoy adoptando 4 hidroceles de 20 galones. Y ahora tengo la misma isométrica. Los hidroceles, los 4 hidroceles, bajo hasta A, voy allá, tengo las unidades hidráulicas de gasto y las tablas de... ¿Qué es lo que me mejora? La presión disponible. Fíjense, tengo 15 metros columna de agua. Fíjense los diámetros, han bajado los diámetros. Por lo tanto, el costo de la instalación de los 10 pisos será menor. Aquí tenía en el sistema de tanque elevado, tenía diámetros de 1,5, 3/4, o sea, diámetros mucho más grandes, multiplicado por 10 pisos, mucho más caros. En cambio aquí tengo 1,5, 3/4 y lo demás medio. ¿Qué presión tengo? Mucha mayor presión. En el otro tenía apenas 202, creo que si no me acuerdo bien. En este tenía 204 de presión, o sea, con las justas. En cambio ahora con el hidrocel tengo 6.82 metros columna de agua. Y todas las presiones en los demás puntos mayores a 8. ¿Por qué salgo de 15 metros columna de agua? Porque aquí tengo la altura 3 metros, están a nivel de la terraza, pero tengo una presión segura de 12. 12 más 3 metros, estoy con 15 metros de agua, columna de agua a la salida. 15 menos 3.7, 11.30 y sigo disminuyendo. Podría yo hacer que la montante haga de 2 pulgadas y esto va a disminuir la pérdida total, pero no necesito. No necesito porque tengo una buena presión. No hay más. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, A ver. ingeniero, usted dice de que del último piso y el más alejado, la ducha es el más afectado, ¿no ve? No, el más desfavorable. Exacto. Ahora, con el hidrocel, ¿no sería el más, que se llama, el que gana más? ¿El que qué? Ya de arriba baja, ya de arriba ya bota el hidrocel ya la cantidad de agua. Y el más, el que gana más es esa ducha, el más alejado, porque recibiría desde arriba, el primero en recibir. Pienso, ¿no? Es una pregunta. Sí, pero a ver, volveremos a que pueda explicar con el diseño. Ya.
Tenemos los hidroceles. Sí. Tenemos la mayor cantidad de agua que alimenta todo el edificio. Ingreso con la menor presión. Hemos visto que aquí es la menor presión porque cada piso que bajó aumenta la presión. Por lo tanto, los de abajo van a tener una mayor presión y por lo tanto un mejor servicio. Por eso es que el más alto y más alejado es el artefacto más desfavorable. Estoy entregando a cada uno de estos puntos, estoy entregando el caudal que requieren. Y la altura de la ducha me da 2 metros. Por eso es el artefacto más desfavorable. Todos los demás del edificio, todos los demás pisos del edificio van a ganar presión para poder funcionar. Y cada uno va a tener mejor presión. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Que el último piso funcione adecuadamente, el artefacto más desfavorable, con buena presión. Y aquí tengo 6,82 mayor a 2. ¿Me ha comprendido? Más o menos. ¿Qué le falta? Dígame, porque yo no quiero esa respuesta. Ya, lo que yo decía, porque la presión viene desde abajo, ¿no ve? No, la presión viene de arriba, del hidrocel. No, pero para cargar, para que llegue al hidrocel, viene desde abajo, ¿no ve? No, le voy a explicar. Usted está necesitando una explicación. Aquí tengo el tanque cisterna. Aquí Ya. tengo las bombas. Exacto. Estas bombas están calculadas para elevar la cantidad de agua de todo el edificio. Y las coloco en el hidrocel. Estas bombas mandan al hidrocel para que además tenga la presión adecuada que funcione el último piso. Ya. Ahora, esa presión comienza desde el 10º piso, ¿Sí? de abajo, ¿no ve? ¿Sí? ¿No sería el 10º piso el que recibiría más presión por la presión que emana el hidrocel? Ese es mi pregunta. No. Aquí el hidrocel sale con 12 metros columna de agua. Ya. El hidrocel está saliendo con 12 metros columna de agua. Aquí estamos. Presión disponible 15, más los 3 que tengo de la geométrica, estoy saliendo con 12 metros columna de agua. Esa es la presión necesaria para que funcione en el último piso. Los demás pisos van a funcionar a mayor presión. Por lo tanto, el más desfavorable es el que tiene las menores condiciones para funcionar. ¿Me ha comprendido ahora? Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Don César Pinto. César Pinto ha levantado la mano, dígame usted. No, disculpa, se me apretó. Ah, ya. Don Álvaro Quispe. Ingeniero, una consulta. He escuchado en la televisión y a veces en las ferreterías que que dicen que hay hay una presión para el agua para que se consuma menos energía, menos agua, ¿no? Que salga con más presión. Ese aparato es el hidrocel, ¿sería? No. Lo que sucede ahí es el principio de la conservación de la masa con la ecuación de la continuidad. Entonces, cuando yo tengo en conceptos físicos e hidráulicos cuando yo tengo en la ecuación de la continuidad para un caudal en función del diámetro, no hay una menor cantidad de agua. Puedo reducir el diámetro, puedo hacer la bomba más pequeña,
pero físicamente, por la ecuación de la continuidad, la cantidad de agua va a ser la misma. ¿Qué es lo que actualmente están haciendo? Que haya ruptores, interruptores, que a menor diámetro, como el baño, yo pongo como ejemplo el baño que ahora está cerrado en la facultad, tienen un elemento ahí, un pistilo, que sirve para dar agua, pero físicamente el caudal es el mismo. Lo que sucede es que van cerrando esto, sea en bombas, sea en diámetros, sea en cualquier elemento, lo que hacen es ir cerrando, pero físicamente el caudal que pasa por una sección mayor es igual al caudal que pasa por una sección. ¿Me ha comprendido? Sí. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Que estaba hablando del 4 y 2 de la velocidad es tiempo en la tabla que estaba de la ecuación. Esa parte no la he entendido yo bien, claro. A ver, ¿para el cálculo de la bomba o para el cálculo del hidrocel? De la bomba, ingeniero. De la bomba. Para el cálculo de la bomba, hay la potencia es igual a gamma, es el peso específico por el caudal de impulsión por la pérdida de carga total, altura total, sobre 75 veces la eficiencia. En ningún caso se calcula con la velocidad ni con el tiempo. Había otra ecuación, ingeniero, donde ha hecho unas conversiones, donde nos ha sugerido el de Tiempo de llenado del tanque cisterna, 2 o 4 horas. Tiempo de llenado del tanque elevador, 4 horas. ¿Y de dónde saco yo ese tiempo, ingeniero? Está en el reglamento. Por eso es que tienen que leer el reglamento. En el reglamento está especificado que el tiempo de llenado para el volumen del tanque es 4 horas. Y es pregunta de examen. Se recomienda que el tanque cisterna se llene en 4 horas. Y se recomienda que el tanque cisterna o el tanque elevador esté en 2 horas. Ya. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien.